Mi esposa me mandó una selfie desde el aeropuerto. Me voy con alguien que sí vale la pena. Eres patético. Le respondí, gracias por avisar. Cancelé su boleto y bloqueé su tarjeta. Terminó retenida en migración. Al día siguiente, la policía estaba en mi puerta. Te voy a contar la historia más jodida de mi vida. Cuando terminé de vivirla no sabía si reír o llorar. Todo empezó un martes normal. Estaba en la oficina terminando unos reportes cuando me llega un mensaje de María. Mi esposa de 5 años. Abro la foto y casi se me cae el teléfono. Ella en el aeropuerto, sonriendo, con maletas. El mensaje decía, me voy con alguien que sí vale la pena. Eres patético. 5 años de matrimonio y me termina por WhatsApp. Como si fuéramos noviecitos de la secundaria. Lo primero que hice fue contestarle como idiota, ¿qué significa esto? Como si no fuera obvio. No me respondió. Ahí me dio una rabia que nunca había sentido. Saqué el teléfono y cancelé su tarjeta adicional, era de mi cuenta principal donde yo era el titular. Después entré a nuestra cuenta de viajero frecuente a mi nombre que usábamos para todos nuestros viajes. Pude ver su reserva ahí y cancelarla. Todo en 10 minutos. El teléfono sonó inmediatamente. Era ella, gritando. ¿Qué carajo hiciste? Gracias por avisar, le dije, y colgué. Bloqueé el número. Pensé que ahí se acababa todo. Que había ganado. ¡Qué idiota fui! A los 5 minutos me suena el teléfono otra vez. Era Ana, mi hermana menor. ¿Cómo pudiste hacerle eso a María? Ella me contó todo sobre tus abusos. Se me heló la sangre. ¿Qué abusos? ¿De qué estaba hablando Ana? No te hagas el sorprendido, me dice. María me contó cómo la tratas, cómo la controlas, cómo le gritas. Y ahora esto, dejarla varada como un animal. Traté de explicarle sobre el otro hombre, sobre la foto, pero Ana no me dejó hablar. Basta. No quiero escuchar más mentiras. María nos contó todo hace meses. Mamá y yo estábamos esperando que reuniera valor para dejarte. Me colgó. ¿Meses? Mi propia hermana llevaba meses pensando que yo era un maltratador. Y yo sin enterarme de nada. Ahí empecé a recordar cosas raras de los últimos meses. Ana evitaba las reuniones familiares cuando yo estaba. Mamá había estado fría conmigo. Pensé que era por el estrés del trabajo, pero no. María había estado construyendo una historia donde yo era el villano. Cuando llegué a casa, Ana ya estaba ahí con mamá. Las dos llorando como si alguien hubiera muerto. ¿Cómo pudiste ser tan cruel con una mujer que solo quería escapar? Ana, escúchame, le digo. María me mandó una foto desde el aeropuerto diciendo que se iba con otro hombre. No queremos ver tus manipulaciones. Me grita mamá. Era la primera vez en mi vida que mi madre me gritaba así. María nos mostró todo. Los moretones. Los mensajes amenazantes. ¿Moretones? ¿Cuáles moretones? Yo nunca le puse una mano encima. Las fotos no mienten, me dice Ana fríamente. María documentó todo. Cada golpe. Cada amenaza. Me sentí como en una película de terror. Como si la realidad se hubiera vuelto loca. Y ahí viene la parte que más me dolió. Ana me dice, María me pidió ayuda hace 2 semanas. Saqué un préstamo personal de $4,000 para dárselos y que pudiera escapar. Dinero que ya no voy a recuperar, pero no me importa si eso la mantiene a salvo. $4,000. Mi hermana había sacado un préstamo de $4,000 para mi esposa. Mi esposa que se acababa de largar con otro tipo. Traté de mostrarles mi laptop, fotos raras que había encontrado en las redes de María. Lugares donde había estado sin mí, cosas sospechosas. Ana ni las quiso ver. No voy a participar en tu paranoia, me dice. María ya nos advirtió que ibas a tratar de inventar cosas para hacerla quedar mal. ¿Se dan cuenta? María se había adelantado a todo. Cualquier evidencia que yo tuviera ya era paranoia o manipulación. Cuando se fueron, mamá ni me miró. Solo dijo, esperaba más de ti. Me quedé solo en mi casa pensando en cada conversación rara de los últimos meses. María había estado planeando esto mucho tiempo. No solo irse. Destruirme completamente. Había convertido a mi propia familia en mi contra antes de largarse. Ahí me acordé de Carlos. Mi mejor amigo había estado actuando raro también. Evitaba salir conmigo, cortaba las llamadas. Lo llamé. ¿Estás bien? Ana me contó lo que pasó, me dice. Carlos, necesito preguntarte algo directo. ¿Viste algo? ¿Sabías algo sobre María? Hubo una pausa muy larga. Vi algo hace 3 meses, me dice finalmente. María estaba en un café con un hombre.
Se veían muy juntos. Cuando le pregunté después, me dijo que era su primo de fuera de la ciudad. ¿Y le creíste? No sabía qué pensar. Se veían íntimos, pero María me explicó todo tan naturalmente que pensé que estaba malinterpretando. ¿Qué más viste? El hombre le dio dinero. Como un sobre. María me dijo que era un préstamo familiar, que te estaba ayudando con unos gastos médicos que no querías que la familia supiera. Gastos médicos míos. Otra mentira perfecta. ¿Por qué no me dijiste? Mi esposa está embarazada. He estado estresado, y María me convenció de que estaba viendo problemas donde no los había. Me dijo que ustedes estaban pasando por una mala racha, pero se iban a arreglar. Carlos fue el único que me creyó esa noche. Pero también me confirmó lo peor. María no solo me engañaba. Estaba recibiendo dinero de este tipo. Había planeado todo meticulosamente, asegurándose de que yo quedara completamente aislado. Esa noche, acostado en mi cama, mirando el espacio vacío donde debería estar mi esposa, entendí que esto apenas empezaba. María no se había ido nomás. Me había declarado la guerra. Antes de dormirme me llegó un mensaje de un número desconocido. Espero que hayas disfrutado tu pequeña venganza. Mañana vas a entender lo que significa realmente perder todo. Al día siguiente me desperté con golpes en la puerta. Eran las 6 de la mañana. 3 patrullas afuera de mi casa como si fuera un narco. 2 oficiales con orden de arresto. El oficial Ramírez me leyó los cargos: violencia doméstica, abuso económico, amenazas. Me pusieron las esposas ahí mismo, enfrente de todos los vecinos. Dolores, mi suegra, estaba grabando todo con el teléfono desde la esquina. En la patrulla me enteré de la bomba. María había presentado una grabación donde supuestamente yo la amenazaba por teléfono. Una llamada que jamás hice, pero ahí estaba mi voz diciendo cosas horribles. La voz sonaba exactamente como yo. Era escalofriante. En la estación me tocó el fiscal Morales. Un tipo que se veía agotado, con ojeras hasta el piso. Me explicaron que manejaba como 50 casos al mismo tiempo. Tenía 20 minutos para revisar mi expediente antes de la audiencia. Mi abogado de oficio era García. Un tipo que claramente no quería estar ahí. Se presentó, abrió la carpeta por primera vez enfrente mío. Las evidencias parecen claras, me dijo sin ni siquiera mirarme. Te recomiendo que busques un acuerdo. ¿Un acuerdo? ¿Para qué? Soy inocente. García suspiró como si hubiera escuchado eso 1000 veces. El expediente está grueso. Testimonios de tu hermana, tu suegra, amigas de tu esposa. Video de ella con moretones. Grabación de amenazas. Esto no pinta bien. Morales entró con cara de pocos amigos. Revisó los papeles rápidamente. Señor, tiene antecedentes de comportamiento controlador documentados por varios testigos. Su esposa presenta evidencia física de agresión. Y tenemos una grabación donde claramente la amenaza. Traté de explicar lo del amante, lo del dinero, pero Morales me cortó. Esa es la excusa clásica de los agresores. Siempre es culpa de otro. El protocolo en casos de violencia doméstica es claro. Medida cautelar, prohibición de acercamiento. Congelamiento de cuentas bancarias hasta determinar el monto de la restitución. Audiencia en 2 semanas. García ni se molestó en apelar. Me quedé ahí parado viendo cómo mi vida se desmoronaba en 15 minutos. Lo peor es que Morales no era malo. Se notaba que era un tipo honesto pero completamente abrumado. Tenía como 10 carpetas más esperándolo. Para él, yo era solo otro caso más en una lista interminable. Con mis ahorros contraté a Lucía Herrera. Una abogada privada con buena reputación. La primera reunión fue esperanzadora. Esto tiene muchas inconsistencias, me dijo Lucía. Los testimonios no cuadran en fechas. El video de los moretones parece profesional, no como algo que alguien se haría a sí mismo por desesperación. Por primera vez en días sentí esperanza. Una semana después, Lucía me llamó para reunirnos. Pero algo había cambiado completamente. Su actitud, su tono, todo. He revisado mejor el caso, me dijo. Creo que deberías considerar seriamente un acuerdo. Las pruebas son más abrumadoras de lo que pensé inicialmente. ¿Cómo que más abrumadoras? ¿No habías dicho que había inconsistencias? Lucía evitó mi mirada. A veces uno ve cosas que no están. Es mejor ser realista. Esa noche no pude dormir. Algo no cuadraba. Lucía había cambiado demasiado rápido. Contraté a un investigador privado para que averiguara qué estaba pasando. Lo que descubrió me heló la sangre. Lucía había recibido $30,000 de una fuente anónima 3 días después de tomar mi caso.
Una transferencia que coincidía exactamente con el cambio de actitud. La confronté al día siguiente. No sé de qué hablas, me dijo, pero ya no puedo seguir con tu caso. Hay conflicto de intereses. ¿Cuál conflicto de intereses? Eso es confidencial. La despedí ahí mismo. Me quedé sin dinero para otro abogado y con la certeza de que alguien estaba comprando mi propia defensa. Esa noche Carlos me llamó. Se escuchaba raro. Necesito decirte algo que me está matando, me dijo. Nos vimos en un café lejos de mi casa. Carlos se veía nervioso, mirando a todos lados. Esa vez que vi a María con el hombre, había más, me dijo. Lo seguí cuando salieron del café. Se subieron al mismo carro. Manejaron hasta un hotel. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque María me amenazó. No con acusarme de acoso como pensé. Me dijo que si hablaba, le iba a decir a mi esposa que yo estaba teniendo una aventura también. ¿Y era cierto? No, claro que no. Pero María tenía fotos mías en almuerzos de trabajo con mi asistente. Fotos que se veían comprometedoras aunque no pasaba nada. Mi esposa está embarazada, está sensible, hubiera sido un desastre. Carlos sacó su teléfono. Pero tengo esto, me dijo mostrándome fotos. El hombre dándole dinero a María. La placa del carro. Los dos entrando al hotel. ¿Por qué las guardaste? Por si acaso. Algo me decía que esto iba a explotar eventualmente. Las fotos eran oro puro. Evidencia clara de que María estaba mintiendo. Pero Carlos tenía miedo. Mi esposa ya sospecha que algo pasa. No puedo arriesgar mi familia. Pero tampoco puedo dejarte que te hundan con mentiras. Quedamos en que Carlos iba a guardar las fotos hasta que encontráramos la manera segura de usarlas. Mientras tanto, mi situación empeoraba cada día. La orden de alejamiento me impedía acercarme a mi casa. Las cuentas congeladas me dejaron prácticamente en la calle. Tuve que alquilar un cuarto en una pensión horrible. El trabajo me suspendió hasta resolver la situación legal. Los vecinos me miraban como si fuera un criminal. Ana me mandó un mensaje devastador. María me mostró las fotos de lo que le hiciste. No puedo creer que fueras capaz de eso. ¿Qué fotos? ¿De qué estaba hablando? Traté de llamar a Ana, pero me había bloqueado. Mamá también. Mi propia familia me había cancelado completamente. Dolores, mi suegra, había empezado un proceso legal para que se vendiera la casa. Argumentaba que como María no podía regresar por la orden de alejamiento, necesitaba los recursos para rehacer su vida lejos del agresor. Era un plan perfecto. María se había asegurado de que aunque yo ganara el juicio eventualmente, ya no quedaría nada que ganar. Casa vendida, familia destruida, reputación arruinada, trabajo perdido. Esa noche, acostado en la cama de la pensión escuchando a los borrachos gritando en la calle, entendí que estaba viviendo una pesadilla diseñada meticulosamente. María no había improvisado nada. Cada acusación, cada testimonio, cada evidencia era parte de un plan que había estado ejecutando durante meses. Y lo más aterrador era que estaba funcionando perfectamente. El sistema estaba de su lado. Mi familia estaba de su lado. Hasta mi propia defensa había sido comprada. Me llegó otro mensaje del número desconocido. ¿Cómo se siente estar completamente solo? Esto es solo el comienzo. Pronto no vas a tener donde caerte muerto. Por primera vez desde que empezó todo esto, lloré. Lloré porque entendí que por más inocente que fuera, por más injusto que fuera todo, estaba perdiendo. Y perdiendo feo. 3 semanas después, cuando ya había perdido toda esperanza, me llegó un mensaje de Facebook de alguien que no conocía. Patricia Vega. Vi las noticias sobre tu caso. Es exactamente lo que Ricardo me hizo a mí. Ricardo. Ese tenía que ser el nombre del tipo. Le respondí inmediatamente, pero Patricia no me contestó por 2 días. Cuando finalmente lo hizo, fue solo para decir, no sé si es buena idea involucrarme. Tuve que rogarle. Le expliqué que estaba perdiendo todo, que mi familia me había abandonado, que no tenía a nadie más. Después de una semana de mensajes, aceptó reunirse conmigo en un café al otro lado de la ciudad. Cuando la vi llegar, entendí por qué Ricardo había elegido tanto a ella como a María. Mujer atractiva, clase media, probablemente con algo de dinero ahorrado. El tipo tenía un patrón muy claro. Ricardo es un depredador profesional, me dijo Patricia. A mí me convenció de que mi esposo anterior me maltrataba. Me ayudó a divorciarme, se quedó con la mitad de mis bienes, y después me abandonó por otra mujer. ¿Tienes pruebas? Patricia dudó mucho antes de abrir una carpeta. Algunas. Pero Ricardo es inteligente. Sabe cómo no dejar rastros obvios. Me mostró algunos documentos de su divorcio,
pero me dijo que la mayoría de evidencia había desaparecido misteriosamente cuando ella trató de demandar a Ricardo después. He investigado por mi cuenta, me explicó. Ricardo ha hecho esto con por lo menos 3 mujeres más, pero todas tienen miedo de hablar. Una se mudó del país. Otra cambió de identidad. ¿Por qué me estás ayudando entonces? Porque estoy cansada de que se salga con la suya. Pero necesita saber que él es peligroso. Cuando traté de exponerlo, empezaron a pasar cosas raras. Llantas pinchadas. Ventanas rotas. Llamadas amenazantes. Patricia me conectó con un abogado penalista llamado Rodríguez, pero la primera reunión fue un desastre. Tu caso está jodido, me dijo Rodríguez sin filtros. Tienes todo el sistema en contra. Aunque tengamos evidencias, va a ser difícil revertir esto. Contratamos a un investigador forense, pero las primeras semanas no encontró nada útil. Ricardo había sido cuidadoso. Las transferencias bancarias estaban bien escondidas. La evidencia digital había sido borrada profesionalmente. Estaba a punto de rendirme otra vez cuando el investigador encontró algo. Un técnico en audio que había trabajado para Ricardo había guardado copias de seguridad de todo. Aparentemente Ricardo no le había pagado completo y el tipo estaba resentido. Pero cuando fuimos a confrontar al técnico, había desaparecido. Su oficina estaba vacía. Los vecinos dijeron que se había ido de un día para otro, como si tuviera miedo. Mierda, me dijo Patricia. Ricardo se enteró de que estamos investigando. Las cosas se pusieron feas. A mí me empezaron a seguir carros extraños. Patricia encontró su carro rayado. Alguien había forzado la entrada de mi cuarto a la pensión, aunque no se robaron nada. Estamos haciendo algo bien si están nerviosos, me dijo Rodríguez. Pero también significa que tenemos que apurarnos. Mientras tanto, Ana había empezado a notar inconsistencias en la historia de María. Pequeñas cosas que no cuadraban. Fechas que cambiaban. Detalles que no tenían sentido. Un día fue a la casa para recoger unas cosas que María había olvidado y escuchó voces adentro. María y Ricardo estaban ahí, discutiendo porque el plan se estaba complicando. Ana se escondió detrás de la puerta y sacó su teléfono para grabar. Debimos deshacernos de Ana desde el principio, decía Ricardo. Ahora está haciendo demasiadas preguntas. Tranquilo, respondía María. Ana es demasiado tonta para darse cuenta. Y si se da cuenta, Lucía se encarga de enterrar cualquier evidencia. Para eso le estamos pagando. ¿Lucía? Ana no sabía quién era Lucía. Además, seguía María, una vez que vendamos la casa y nos vayamos a Europa, ya no importa lo que descubra. Para entonces ya estaremos lejos con todo el dinero. Y si tu hermano trata de seguirnos, decía Ricardo, tenemos suficiente evidencia falsa para hundirlo para siempre. Ese audio de su voz amenazándote quedó perfecto. Ahí fue cuando Ana entendió que todo había sido mentira. Ana me llamó llorando esa misma noche. Lo grabé todo, me dijo sollozando. Soy la peor hermana del mundo. Te creía a esa psicópata en lugar de a ti. La grabación de Ana cambió todo. Por primera vez teníamos evidencia directa, en tiempo real, de María y Ricardo confesando el plan completo. Rodríguez sonrió cuando la escuchó. Ahora sí tenemos algo real, dijo. Pero van a contraatacar fuerte. Tenía razón. En cuanto presentamos la grabación al fiscal Torres, empezaron los problemas. Alguien había presentado nuevas evidencias contra mí. Supuestas amenazas que yo había hecho contra testigos. Es falso, le dije a Torres. Es la misma técnica de siempre. Lo sé, me dijo Torres. Pero tengo que investigar. Esto va a retrasar todo. Mientras tanto, María había encontrado la manera de acelerar la venta de la casa. Dolores había conseguido un juez amigo de la familia para que aprobara la venta de emergencia. Vamos a perder la casa antes de que se resuelva el caso, me dijo Rodríguez. Pero Ana tenía más información de la grabación. Ricardo había mencionado que tenían documentos falsos preparados para huir del país. Ana sabía dónde María guardaba esos documentos. Esa noche Ana entró a la casa otra vez y encontró todo. Pasaportes falsos, boletos de avión, cuentas bancarias en el extranjero. Ricardo y María planeaban irse en 2 días. Con esa información, Torres pudo conseguir órdenes de arresto inmediatas. Ricardo intentó huir cuando se enteró de que Ana estaba cooperando, pero lo agarraron en el aeropuerto con los documentos falsos encima. María trató de negociar hasta el final, pero cuando se dio cuenta de que Ricardo la iba a delatar para salvarse, confesó todo. Incluso implicó a Dolores y reveló cómo habían comprado a Lucía. El colegio de abogados inhabilitó a Lucía inmediatamente cuando escucharon las grabaciones donde María mencionaba los pagos. Las sentencias fueron justas,
María 4 años, Ricardo 6 años, Dolores 2 años condicional. Pero las consecuencias para mí no desaparecieron completamente. Recuperé la casa, pero tuve que pagar deudas legales enormes. El trabajo me readmitió, pero no me ascendieron como en un cuento de hadas. Algunos compañeros siguieron mirándome raro por meses. La reconciliación con Ana fue lenta y dolorosa. Empezamos terapia familiar. Ella carga culpa enorme por haber tardado tanto en darse cuenta. Mamá también está en terapia, pero nuestra relación nunca volvió a ser igual. Carlos sigue siendo mi mejor amigo, pero aprendimos que la comunicación honesta duele a veces. Ahora hablamos de cosas incómodas antes de que se vuelvan problemas. ¿Y Patricia? Patricia se convirtió en más que una aliada. 2 personas que sobrevivieron al mismo depredador, que lucharon juntas contra un sistema que no nos creía al principio. No fue un romance de película. Los 2 teníamos cicatrices. Los 2 desconfiábamos. Pero construimos algo real sobre la base de haber pasado por el infierno juntos. Nos mudamos juntos hace 6 meses. No es perfecto. A veces discutimos porque los 2 somos paranoids después de lo que pasamos. Pero es honesto. A veces pienso en esa selfie que María me mandó desde el aeropuerto. En ese momento pensé que era el final de mi vida. No sabía que era el primer día de aprender quién realmente estaba de mi lado. La justicia no siempre es perfecta ni rápida. A veces tienes que pelear cada día durante meses. Pero si confías en la verdad y encuentras a las personas correctas que te ayuden, eventualmente llega. Y si alguna vez sienten que alguien está manipulando su realidad, no se rindan. Investiguen. Hagan preguntas incómodas. No acepten narrativas que no cuadran, por más convincentes que parezcan. Si esta historia les sirvió, les pareció interesante, o simplemente quieren apoyar a que más gente la vea, suscríbanse al canal Ecos de Historia. Aquí encuentran más historias reales como esta, de gente común que pasó por situaciones extraordinarias.